ha tenido que vivir miles de acontecimientos tanto sociales como políticos, los cuales han marcado su historia, pero ninguno tan relevante para la literatura como la masacre de las bananeras. Uno de los hechos más sangrientos de nuestra vida sindical y obrera. El general Cortés Várquez asesinó a más de 1 millar de campesinos, quienes luchaban por mejores condiciones laborales. Es así como en el siglo XX la United Fruit Company UFC se encontraba en el departamento de Magdalena. Esta empresa invirtió tanto en su estructura para expandirse, tanto así que para la tercera parte del siglo XX, esta empresa multinacional, United, se extendió por muchos países. Panamá, Guatemala, Honduras, tenían más de 1.383.485 hectáreas cultivadas. Ferrovías, 90 barcos a vapor que se expandían y que transportaban bananos a Europa y a Norteamérica. En 1928 ya había construido 5.636 kilómetros de cables telefónicos y 24 estaciones de radio. Pero es así como el 12 de noviembre de 1928 se genera una huelga por los trabajadores, más de 25.000, los cuales se negaron a cortar la fruta porque no tenían buenas condiciones de trabajo. 8 días antes de presentar los sucesos de la matanza de los huelguistas, los periódicos regionales sobre el conflicto en sí reseñaban un halagador panorama, como lo mencionaba la prensa barranquillera, donde se aludía que la huelga se estaba arreglando satisfactoriamente, producto de una conferencia telegráfica realizada desde Bogotá por el jefe de las oficinas del trabajo, el doctor Hoyo Becerras, en el que se anunciaba que los ministros de la industria y del gobierno, apoyados por miembros de dichos gabinetes, se encontraban en la región bananera del Magdalena, que trataba asuntos relacionados con la solución de la huelga. Según los soportes periodísticos, mencionaba que la situación se encontraba en condiciones amigables y ya que los funcionarios superiores del gobierno y de los trabajadores delegados de la huelga habían sabido mantener dentro de las leyes con la moderación civismo ejemplar. A raíz de la huelga y en aras de mermar la presión ejercida desde la compañía producto de la agitación obrera, la United Fruit desde el día jueves 29 de noviembre de 1928 pagaba la primera quincena de los salarios que adeudaban a los trabajadores bajo los 30.000 pesos, suma que según la multinacional podía servir para resistir huelgas otros días. Maximizó que la situación del comercio era angustiosa de los trabajadores obreros. Estos obreros se encontraban manifestando pacíficamente el día 5 de diciembre, cuando a la medianoche llegó un comunicado del doctor Núñez Roca, en el cual se pedía que se dispersaran estas protestas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la posición o los derechos que tenían estos manifestantes, simplemente tomaron la posesión de la compañía norteamericana. Y es así como ellos se encontraban esa noche durmiendo en vagones, en el piso, dispersados por ahí. Llegó el coronel y les dio la orden de que se tenían que ir, que si al tocar 3 veces los tambores y 3 veces las trompetas y ellos no se habían ido, iban a empezar a disparar. Es así como ellos estaban gritando en su manifestación ¡Viva Colombia! Y al tercer pitido de la trompeta, del tambor, solo se escuchó ¡fuego! De parte del coronel. Y es así como se comenzaron a rugir las ametralladoras, las descargas de fusilería disparadas contra ellos, contra la huelga. Y como hubieron miles de muertos y quedó simplemente el resentimiento contra el ejército colombiano. El jueves 6 de diciembre de 1928 salieron pues como los primeros resultados antes del reporte oficial, donde se mencionaban nada más de 100 muertos y 238 heridos. Después simplemente se escuchaba la cifra de más de 1.000 masacrados en esta violencia, a punto de que los trenes iban llenos de muertos, de cadáveres,
y no se cuenta además los que tuvieron que huir de ese lugar, de ese país, sin importar qué tuvieran, sin dejar sus pertenencias a un lado. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, le dieron una significativa importancia a estos sucesos. En primeras páginas, los periódicos anunciaban de forma resaltada en la madrugada del 6 de diciembre, en el 1928, en la localidad de Ciénagas y toda la región bananera del Magdalena se había presentado un combate en las que las tropas del ejército se enfrentaron a muerte contra unos revolucionarios del orden estatal, y que como resultado esos enfrentamientos se habían dado de baja a 8 bandoleros y 20 huelguistas. Fueron heridos el general Ignacio Refijo, ministro de la Guerra. En la descripción quisieran que los obreros dijo: en el Magdalena no hay huelga sin revolución. Por este caso, en especial el periódico de la Prensa en Barranquilla, en su impresión para la edición del 8 de diciembre de 1928, como acto simbólico y conmemorativo de las personas caídas en las huelgas, tintó sus páginas de color rojo en alusión de este hecho sangriento que enlutó a todo un país. ¿Cómo el proceso de memoria contribuye a la construcción de una cultura de paz? El recordar las memorias nos abre un camino de solidaridad con las víctimas, ya que sus experiencias no pueden ser ajenas y éstas se convierten en el pilar de la transformación y de la paz. Con ellas podemos sustituir la venganza por esperanza, de reparación y una justicia social plena.